Correcto. Bien, muy buenas noches. Estamos grabando esto de noche. Estamos en esta ocasión con Ricardo Burgos, un gran amigo. Ricardo, después de mucho tiempo te vuelvo a ver, aunque sea por Zoom, que es el nuevo canal comunicacional en esta pandemia. Para los que no conocen a Ricardo Burgos, que sería raro en el ámbito comunicacional, Ricardo Burgos es corresponsal de Televisa para América del Sur y también es decano del Colegio de Periodistas del Perú. Ricardo, un gusto tenerte aquí en este espacio para que mis alumnos de periodismo internacional y de mi canal de YouTube puedan escucharte. ¿Cómo estás? ¿Me escuchaste, Ricardo? Disculpa. Se cortó porque entró una llamada, pero espero que no Ah, entre ya. nuevamente una llamada. No, no te preocupes, no te preocupes. Te preguntaba cómo estás. Te presenté cómo estás. Este video lo estoy grabando para mi curso de periodismo internacional y además para mi canal de YouTube. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. En realidad es un gusto tremendo, como tú dices, no nos vemos hace buen rato, pero sin duda recuerdo sí los gratos momentos que tuvimos de trabajo y también de actividad académica contigo y con otros colegas de Televisa también que estuvieron en la zona norte del Perú en la universidad. ¿Cómo estás, Pedro? Exacto. Muy bien, Ricardo. Mucho gusto de verte. Te veo activo en el Colegio de Periodistas y eso es importante. Necesitamos gente de tu nivel, creo yo, en un organismo tan importante para el periodismo. Y en ese sentido, Ricardo, una persona que tiene tanta experiencia en el ámbito de la comunicación internacional, ¿tú cómo definirías el periodismo internacional? Te pregunto ello porque cuando uno revisa los textos académicos, hay una discusión, hay personas que dicen que el periodismo internacional no necesariamente existe, que existe el periodismo, pero hay otros que dicen no, el periodismo internacional es un ámbito del periodismo tal como está. ¿Tú cuál crees, desde tu opinión y desde tu experiencia, por supuesto? Bueno, sin duda el periodismo es todo, sea nacional, internacional, es una sola vertiente, es el periodismo, pero sin embargo hay detalles interesantes y son los que, por ejemplo, se manejan en las grandes cadenas de noticias. Si trasladamos el ejemplo al escenario local, si tú ves un noticiero local, llámese de Canal 2, Canal 4, Canal 5, las noticias internacionales apenas son unos pocos alientos que aparecen dentro de su estructura de la programación. Si que acaso no ocurriera una noticia fuerte en este momento, por supuesto, es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y naturalmente eso tiene un espacio y tuvo un espacio muy importante en la televisión local. Pero cuando no se dan ese tipo de información, de esa información que nosotros le llamamos la información dura, entonces conseguir que una información internacional se intercale dentro de la plantilla de un noticiero local es bastante difícil. No ocurre lo mismo con otras televisoras, no ocurre lo mismo con otra televisión de otros países, donde las secciones internacionales están muy bien definidas y donde adicionalmente estos mismos programas de noticias, estoy hablando de la televisión de Chile, la televisión de Colombia, la televisión de Brasil, por darte algunos nombres, tienen corresponsales incluso en otras plazas y otras latitudes, cosa que no ocurre en Perú. Si en Perú, por ejemplo, se da un caso, entonces lo que uno acude es al amigo, acude al colega que de repente uno se enteró que está por Madrid, que está por Estados Unidos, y trata de contactarlos para que sirvan, digamos, como reporteros, como una especie de enviados especiales para dar esa información. O sea, no tenemos Exacto. el trabajo profesional de la parte internacional muy bien, digamos, delimitada en nuestro país. Ricardo, y en ese sentido, para ti, ¿cuán importante es el tema de la cultura? Porque, vamos a decir, muchas veces el periodista tiene que profundizar, como tú señalabas, en el conocimiento del tema. Por ejemplo, observé un video que haces tú sobre la realidad del Perú y el presidente Castillo, uno de los videos que me hicieron llegar en tu reporte para Televisa. Pero muchas veces tú tienes que viajar a otras partes de América del Sur. Tienes que conocer lo que está aconteciendo en Ecuador, tienes que conocer lo que está aconteciendo en Chile,
y eso involucra una preparación, involucra un conocimiento de la realidad económica, política, cultural. Entonces, ¿cuán importante es ese conocimiento holístico, integral que debe tener el periodista internacional? Bueno, sin duda cuando tú trabajas en una plaza internacional, yo por ejemplo tengo mi base aquí en Perú, lo que para Televisa podría decirse es el buró. El buró está en Perú, pero desde aquí se traslada, digamos, a los puntos donde haya que ir cuando la noticia, digamos, adquiere una característica especial. Lo último que yo estuve haciendo fuera fueron los actos y las manifestaciones populares que hubo en Colombia y cuyo epicentro se realizó en Cali. Casi un Entonces, año atrás. exacto, fui por una cobertura de aproximadamente 4 días y me salí quedando como 20. Lo que ya te demuestra de que nosotros podemos viajar apenas para cubrir algunos ángulos, pero de repente nos vamos quedando porque la noticia sigue su proceso, sigue su desarrollo y por lo tanto la cadena quiere tener un comentario, quiere tener un punto de vista. Hoy, por ejemplo, en la prensa internacional ya no solamente es la nota que yo hago sobre el suceso. Una nota internacional dura aproximadamente minutos 50, 2 minutos, y en esa nota uno trata de condensar todo lo que pasó ese día en ese determinado lugar. Pero ahora tenemos también ya los enlaces en vivo. Y los enlaces en vivo son lo que más ahora caracteriza a una cadena internacional. Si tú aprecias, por ejemplo, CNN, te darás cuenta que cuando ocurre una noticia dura en algún determinado lugar, aparte de la nota de consistencia, de la nota de apoyo, tienes al corresponsal o tienes al enviado especial que te da un panorama. Muy bien, ahora tú estás en Perú y a mí me dicen viaja a Brasil. Entonces, naturalmente, yo tengo que documentarme acerca del lugar donde estoy yendo. Muchas veces, Exacto. claro, estos viajes salen a la volada, porque ocurren hechos totalmente inesperados y lo único que tienes que hacer es preocuparte en conseguir un pasaje para un avión y te vas así. Pero en el avión, en el vuelo, vas documentándote, vas leyendo, vas viendo cuál es la situación, qué es lo que ocurre. Cuando llegas al lugar, cuando llegas al sitio con el taxista, vas conversando, vas preguntando, vas sondeando qué es lo que ocurre en esa nación. De tal modo que ni bien llegas tú a las proximidades de tu hotel, ya estás en capacidad de hacer un reporte en vivo y en directo, que a mí me ha pasado muchas veces. Bajando del avión, he tenido que hacer reportajes, ya sea en Colombia, ya sea en Bolivia, ya sea en Argentina, ya sea en Venezuela. Entonces, forma todo esto, digamos, una especie de insumo que manejamos los corresponsales o los enviados especiales. Ricardo, si tú tuvieras que contratar un colaborador, un trabajador para tu buró periodístico de Televisa en América del Sur, en este caso en la sede del Perú, ¿cuál sería el perfil de ese periodista que tendrías que elegir? ¿Qué características importantes debe tener? Eh, lo nuestro es televisión y por lo tanto nuestra realidad es distinta a la de una agencia de noticias. Si yo trabajara, por ejemplo, en una agencia de noticias, Frank Press, Associated Press, UPI o F. cualquier otra, entonces quizás lo que a mí más me importaría es primero que ese redactor tuviese una experiencia acreditada. En segundo lugar, que ese redactor escribiera muy bien, porque esa es la base, digamos, de los temas de redacción de contenidos para las agencias de noticias. En televisión es distinto. En televisión tú estás buscando a alguien que diga las cosas bien, que se exprese bien. Ahora, claro, en este caso la televisión, el talento eres tú. Lo que tú necesitas entonces es gente que te dé material, que te dé insumos, que te dé producción. Por eso en televisión nosotros tenemos los productores. ¿Y quiénes son los productores? Los productores son estas personas que se corren la cancha, que empiezan a buscar material, que traen el video de por aquí, jalan el texto de por allá, el background de por este lado, y todo eso te lo ponen en la mesa y tú como un chef empiezas en ese momento a seleccionar todo lo que te han puesto ahí y eso te hace tu parámetro de consumo y de difusión. Ricardo, has mencionado las agencias internacionales. En este mundo donde hablamos de los medios de comunicación, muchas veces pareciera que olvidamos del circuito periodístico a las agencias internacionales, ¿no? En momentos donde en el mundo entero hay un escepticismo contra los medios de comunicación, la gente duda, pero muchas veces no se habla de las agencias. ¿Qué importancia tienen las agencias internacionales
estas que aparecieron a mediados del siglo XIX y que hasta el momento siguen vigentes y algunos vaticinaban que iban a desaparecer con Internet y siguen vigentes. ¿Cuál es la trascendencia de las agencias internacionales de noticias? Mira, cuando, por ejemplo, aquí en Perú, el Congreso rechaza la segunda moción de destitución del presidente Castillo, eh, la televisora en la que yo trabajo, la primera frase que le llega es la de la agencia. Alerta, Perú se rechaza destitución del presidente Castillo. Inmediatamente, o sea, es al segundo porque estos colegas están viendo la televisión. Están en ese momento, no están en el Congreso, están en sus oficinas de televisión, se produce el hecho e inmediatamente mandan la Escriben. alerta. Y esa alerta les llega a la gente que trabaja, digamos, en las divisiones de corresponsales, en las divisiones de enviados especiales, e inmediatamente te están llamando para saber si tú estás en ese centro noticioso, si tú estás cubriendo esa información o ya te exigen que tú mandes esa información. Claro, en casos como este, naturalmente yo ya estoy incluso en el Congreso. ¿Y por qué estoy en el Congreso? Porque yo voy a mandar imágenes, yo voy a hacer un reportaje en directo y entonces lo que yo digo, en este momento estoy en capacidad de salir al aire. Y en ese momento mismo yo puedo salir al aire desde el Congreso e incluso de repente, si fuera la posibilidad, entrevistando adicionalmente a un congresista. Entonces, la rapidez, la brevedad, la claridad con la que se manejan las agencias de noticias determina que estas, yo creo, va a ser muy difícil que desaparezcan, ¿no? Exacto. Finalmente, Ricardo, de toda esta experiencia que has compartido, ¿cómo calificas tú cuando se habla de periodismo, posiciones al respecto del periodismo en el sentido de que el periodismo es una profesión o un oficio? ¿Cuál es tu impresión cuando se da esa discusión? Yo iría por una tercera vía. Yo diría que es una pasión, porque periodista que no siente que esta profesión o este oficio es su pasión, entonces simplemente no tiene espacio en este lugar. Es interesante la pregunta porque, claro, nosotros por ley somos periodistas, es una profesión. Esta es una profesión, en el caso de Perú, por ejemplo, que viene desde el tiempo del presidente Fernando Belaúnde Terry, cuando se profesionalizó la carrera del periodismo. Por eso fue que en la currícula universitaria apareció la carrera de periodismo, pero el tiempo evoluciona, todo cambia y ahora el periodismo ya quedó relegado a un segundo plano porque aparece en la carrera de las ciencias de la comunicación. Hoy hay más estudiantes de ciencias de la comunicación que de periodismo, pero lo curioso, lo asombroso, es que muchas veces estos comunicadores que no son necesariamente periodistas terminan trabajando como periodistas. Entonces se da una figura a la inversa. Pero bueno, es una realidad que aprovecho también para contarte, porque en el Colegio de Periodistas del Perú, en estos momentos, acabamos de presentar hace apenas unas 24 horas una iniciativa legislativa, los colegios profesionales tienen iniciativa legislativa, para que en adelante el Colegio de Periodistas no solamente se llame Colegio de Periodistas del Perú, sino su nombre futuro sea Colegio de Periodistas y Comunicadores del Perú. De esta manera, los profesionales de las ciencias de la comunicación, que ya los albergamos, que ya los colegiamos, que ya los adscribimos, que ya los tenemos dentro, ya de esta manera formalizamos, digamos, a través del aparato legal, la incursión de ellos en nuestro colegio, en nuestra colegiatura. Esa es una tarea en la que estamos hoy metidos y creo que con suerte podemos lograr esa decisión legislativa de parte del Congreso de tener un solo colegio profesional. Interesante, Ricardo. Qué bueno haber terminado esta conversación con esa novedad que nos has brindado. Te agradezco mucho la predisposición de siempre. Ha sido interesante estos minutos contigo y yo creo que les va a servir de mucho a mis alumnos escuchar a un periodista tan experimentado como tú en temas internacionales. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu aporte esta noche y de verdad estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, Pedro, y hasta cualquier otro momento que nos encontremos en una nueva charla.